tableta uso? Uso una Wacom Cintuón. Sí. La más barata que había. Ok. Bien. Vamos a arrancar. Habíamos quedado, estuvimos haciendo cosas de la parte del ejercicio 3 y algo del ejercicio 4. Bien, el ejercicio 4 es bastante interesante, preguntaron bastante en el foro. Vamos a hacer alguno más interesante. Por ejemplo, el G. El G está bueno. Puede agrandar la imagen porque se ve pixeleado. ¿Cómo? Sí, se puede agrandar la imagen del práctico. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Bien, tenía ganas de hacer este, que lo preguntaron en el foro. Bien. Cuatro es 1, 4, G. Bien. Entonces el conjunto es menos 1 sobre 2 a la n. ¿Sí? Entonces, alguna gente preguntó esto. Vamos a primero darle unos valores a ver qué elementos tiene este conjunto, perdón. Entonces vamos a ir variando n para ver más o menos qué cosas aparecen. ¿Sí? Entonces, cuando n es igual a 0, ¿qué me aparece? Me aparece 1. Esto es n igual a 0, n igual a 1. Entonces, cuando n es igual a 0, me da 1. Cuando n es igual a 1, ¿cuánto me da? Me da menos 1 medio. Cuando n es igual a 2, me da 1 cuarto, menos 1 octavo, y así. Después, bueno, 1 sobre 16, menos 1 sobre 32. Sí, tiende a ser. Bien. Pero lo que queremos hallar es el mínimo, digo, el ínfimo, el máximo, todas esas cosas, ¿sí? Entonces vamos a ver gráficamente cómo es mi conjunto. Pero eso no tendría, o sea, no tendría ínfimo, ¿o sí? Ahora vamos a ver. ¿Por qué decís que no? Porque hay signo de menos, hay de más, varía, no sé. No, pero imagínate que está tendiendo a cero por los dos lados, así que tenés como un máximo 1 y un mínimo menos un medio, porque nunca va a ser más grande que eso, ¿entendés? Exacto. Claro, pasa eso.
Ahora lo miramos gráficamente y vemos qué pasa. Entonces, fíjate, acá está el 0. Después me aparece el 1. Acá. Vamos a poner acá menos... Bueno, esto está en el conjunto. Acá menos 1 no está en el conjunto. Pero menos un medio sí. ¿Ok? Después, un cuarto está. Un octavo. Y así. Entonces vamos a tener muchos elementos que se van acercando al 0 y que siempre están entre 1 y menos un medio. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Cuando yo tomo potencias de un medio, eso tiene acá es más chico. ¿Sí? Por ejemplo, un medio, ¿cuánto es? Es 0,5, ¿no? Acá es un medio. Un cuarto es igual a 0,25. Un octavo es igual a 0,125, ¿no? Y así. ¿Cuánto da esto? Entonces esto es un medio a la 1, un medio a la 2, un medio a la 3, un medio a la 4. Y como verán, ahí cuanta más grande la potencia, más chico es el número. ¿Sí? Se va achicando el número cuando aumento n. Entonces, cuando esto lo pueden probar esto es bien fácil por inducción, que un medio a la n más 1 es estrictamente más chico que un medio a la n. Bien. Entonces mi conjunto S es esto que aparece en verde. Y está, y ahí sí, como decía el compañero, Elías creo, cuál va a ser el ínfimo o el mínimo o el máximo y el supremo. Ínfimo menos un medio, que también es el mínimo. Y máximo sería el 1, Claro, que también es el supremo. exacto. Entonces, como decíamos ahí, fue Nicolás en realidad, que había hablado en su nota. Me cuesta decir los nombres. Bien. Entonces ahí tenemos para decir lo siguiente. Tenemos que 1 está en S y para todo X en S, X es menor o igual a 1. Entonces, 1 es máximo. ¿Sí? X es menor o igual a 1 para todo X en S por esto que escribí acá arriba. ¿Sí? Y después, menos un medio pertenece a S y para todo X es I ínfimo, que es igual al mínimo, y está en menos un medio. Fíjate ahí que todas las cosas que aparecen son más grandes. Está siempre, todos los elementos estos están entre menos un medio y 1. Menos un medio pertenece al conjunto, por lo tanto es el mínimo y es el ínfimo.
Cuando tenemos que un elemento es el máximo, también va a ser el supremo, ¿sí? Y lo mismo con el mínimo, ¿no? Ah, espera, entonces creo que no. Acá hay un error, ¿no? Entonces, ¿Cómo? acá hay un error. Porque en el A3 es menos un octavo y eso es más chico que menos un medio. Por lo que pusimos ahí. Que menos uno. Ah, claro, pero cuando le pones un menos 1 a la n, cuando le pones un menos 1, se da vuelta la desigualdad. Está bien lo que decís, pero esa desigualdad funciona. Si querés, la desigualdad sería, para el conjunto este tendrías que hacer qué pasa cuando n es par y qué pasa cuando n es impar. ¿Sí? Bien. Porque te quedan los n's que son, acá es menos, ¿no? Los n's que son pares me quedan del lado derecho del 0 y los que son impares me quedan del lado izquierdo del 0. Cuando aumento n con n par va a disminuir el tamaño del valor y cuando tomo n impar va a aumentar el valor del elemento, de la potencia, porque justamente le estoy multiplicando por un menos 1, entonces se me da vuelta la desigualdad. Se me di cuenta de error, sí. Que tú. Vean. Una pregunta. Sí, Si asumís que el cero no es natural, el supremo te queda un cuarto, ¿no? Que es el claro. máximo. Sí, Está, gracias. sí. De nada. Entonces 1 es máximo, que también es supremo. Y el 1/2 es mínimo, dijimos, que también es ínfimo. Profe, Dime. algo similar sería el 1,4a, ¿no? Que es x a la 2 menor o igual que 3. ¿Cuál? 1, El 4. a, que dice x perteneciente a R con x Sí. a la 2 menor o igual que 3. También te queda una fracción, ¿o no? No. Estos son todos los No, X. te queda raíz de 3. Claro, Y no. menos raíz de 3. Acá este es el conjunto del menos 1 a la n, menos 1/2 a la n, ¿sí? Con n variando en los naturales. El conjunto A son los x tal que x cuadrado es menor o igual a 3. Esto en la clase pasada habíamos visto que era el intervalo cerrado menos raíz de 3, raíz de 3. Okay. Bueno, y otro que está bueno, que podemos mirar ahora, es el 5. ¿Sí? Ese es un poco más complicado. Vamos a ver. Podríamos llegar a ver el 8 o el 9, que también son de demostración, pero no me queda claro cómo empezar a demostrar. Sí, tenemos un rato todavía. Profe, yo tengo una duda con la K del 4. Sí. No llego a entender por qué no tiene ni máximo ni mínimo. Ok. ¿Cuáles son las raíces de x cuadrado más x menos 1? Ya te digo, déjame buscar ahí. Son 1 más raíz de Menos 5. 1 más 5 a la 1/2 sobre 2. Claro, Y menos 1 menos 5 a la 1/2 sobre 2. claro. Esos números son irracionales. O sea, este conjunto, fíjate, esto de acá
Si querés, ¿qué te va a quedar? Ah, claro. ¿Cómo sería? Te quedaría menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 menos 1 más raíz de 5 sobre 2 intersección no racional. Entonces los valores de los extremos de ese intervalo no están dentro del conjunto. Claro, ahora entiendo. Dale, gracias. Dale, no. El 4H, eso es tomar simplemente las raíces de los elementos de los naturales, ¿no? ¿Cuál sería la duda, Juan Pablo? Ok. Bien. Vamos a, fíjate. ¿Esto cómo es? Es raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2. Que esto es lo mismo que 0, 1, raíz de 2, raíz de 3, 2. Y claro, ese conjunto no puede tener un supremo porque las raíces son siempre... O sea, si lo representas esto gráficamente, lo que está pasando es que tenés el 0 como el elemento más chico y después vas aumentando de valor. Porque raíz de 1 es más chico que raíz de 2, raíz de 2 es más chico que raíz de 3, raíz de 3 es más chico que raíz de 4 y todo así. Y además eso cada vez más grande porque, por ejemplo, si vos tomas raíz de n cuadrado, eso te da n. Entonces ese conjunto no puede tener no puede tener una cota superior. ¿Sí? Contesto un poco rápido lo que me preguntan en el chat. Tomás, lo de la calculadora no tiene nada que ver. O sea, la calculadora te da un número, una aproximación de un número. ¿Sí? Si vos pones pi, te da un número racional también. Claro, pero vos haces menos 1 más raíz de 5 sobre 2 y te da un número, o sea, viste lo de la calculadora que pones ABC y te da un número racional, o sea, te da una fracción. No puede pasar. Bueno, me pasa, no sé. O sea, lo que pasa es que no es un número racional. Porque el raíz de 5 no es racional. Entonces, por más que le restes 1 y le dividas entre 2, va a quedar siendo irracional, ¿sí? No sé qué estás haciendo con la calculadora, pero no es, hazme caso, no es racional. Bien. Después, acá Manuel me pregunta, el 3G, queda el 3G. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Ahora estoy contestando otra cosa ahora. El conjunto G. Y nada, me queda 0. O sea, el G. Esto acá me queda 1. No. Me quedaría 0,1. Y está. Ahí el supremo es 1, que es también máximo, y el 0 no es el límite. Siempre se respeta el paréntesis que tiene al lado, los números que vayamos a elegir, ¿no? ¿Cómo? Bien, ¿alguien me quería hacer una pregunta? Sí, yo, en el F. La pregunta era si los puntos era solo el 1 y el -1. Eso nomás. El
el F. En el 4F. Ah, 4F. Claro, es 1 y menos 1. Dale, gracias. De nada. Claro, Manuel, el corchete cerrado excluye el 0, pero igual es el ínfimo. No es el mínimo, pero sí es el ínfimo. Recordá que el ínfimo era la mayor de las cotas inferiores, ¿sí? Para que sea mínimo, tiene que estar dentro del conjunto. ¿Okay? Bien, ahora sí, vamos a pasar al 5. Me anoto por acá cómo es. (4n) más menos 1 a la n. Bien. ¿Qué están escribiendo en el chat? ¿Qué es eso? Bien. Entonces nuestro conjunto, habíamos dicho, era 4n sobre n más 1 más menos 1 a la n, tal que n es un natural, ¿sí? Bien. Vamos a dar unos valores a esto, a ver qué pasa. Cuando n es igual a 0, esto me queda 1, ¿no? Porque lo No da... decía n mayor igual a 1. Sí, no puede ser 0. Ah, ok. Ok, entonces cuando n es igual a 1, ¿qué me queda? Me queda 1, o sea, 4 sobre 2, que es 2 menos 1, 1. Cuando n es igual a 2, me queda 8 sobre 3 más 1. Luego, cuando n es igual a 3, que me queda 12 sobre 4 menos 1, 16 sobre 5, no, 1, 2, 3, 4, no, está bien. Más 1, y así. Vean, que esto es lo mismo que 1, 11 tercios, 12 sobre 4, este es 3, esto es 2, esto es 21 quintos, bien, vamos a con todo eso. Bien. Vamos a poner más ejemplos tal vez, ¿no? ¿Qué está pasando? 4 por 6. Sí. Pero no todos saben tomar límites de sucesiones, lo que pasa.
24 sobre 6. A 4 menos 1, 3. ¿Sí? ¿Cuánto dije? 24 sobre 6. Eso me da 3, ¿no? No, 4 menos 1, 3. Profe, ahí es Dime. 24 sobre 7. ¿Cómo? 24 sobre 7, menos 1. ¿Cómo? ¿Por qué sobre 7? O 20 sobre 6. Ah. Me comí un... Ah, no, está bien. Gracias a todos. Una pregunta, acá habría que estudiar el límite para ver si hay supremo, ¿no? Sí, como decía recién, no todo el mundo sabe trabajar con límites. ¿Sí? Y entonces, sin límite, ¿cómo sería la forma ya de averiguar? Es lo que estamos tratando de hacer. Si me dan un rato, yo se los muestro cómo se hace. Primero quiero mostrar más o menos cómo se comporta la función, cómo se comporta el conjunto este para después ver cómo lo resuelvo. ¿Sí? Primero vamos a tratar de generar cierta intuición sobre el conjunto y después vamos a probar que efectivamente se cumple nuestra intuición. ¿Sí? Pero primero tenemos que entender más o menos cómo es el conjunto para luego sí hacer ejercicio. ¿Sí? Como que nos va a ayudar un poco mirar qué elementos tengo, ¿sí? Como hicimos en el anterior. Bien. 20 sextos menos 1, eso es 20 menos 6, eso es 14, ¿no? Después 24 sobre 7 más 1, eso es 24 más 7, que eso es 31 sobre 7. A ver si esto nos ayuda, estos dos valores más. ¿Cuánto da? 14 sobre 6. A 2,3. Esto acá, 31 sobre 7. Bueno, entonces si se fijan, esto lo graficamos acá. Acá está el 0. Después el 1. Aparece el 1. Aparece el 2. Después el 2,3. Después el 3 con algo. El 4,2. 4,2, 8, no sé qué. ¿Sí? ¿Y qué les parece eso? Como que... ¿Cómo El hace? 4,3 como el límite, ¿no? Pareciera. El límite es 4,3 de 6. Si lo pruebas con números más ¿Podría grandes ser 5? naturales, te da 5, cerca de 5. Ah, bien. Claro. Fíjense, ahí va. Eso me da una idea. Si ustedes toman un n muy grande, por ejemplo 1000, acá 4 por 1000 dividido 1001, ¿no? ¿A cuánto me da esto en la calculadora? 3,99. Vamos a poner 1001 para que me quede. Fíjense, si tomo n
me queda más? El 4n sobre n más 1, esto me queda aproximadamente 3,99. ¿Sí? O sea, a mucha gente lo que está, no sé si escucharon que varias personas dijeron, ¿por qué no tomas el límite? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, ¿qué pasa? ¿Cuál es el comportamiento de este conjunto, de esta función? Porque fíjense, eso depende de n. ¿Qué pasa cuando hago n cada vez más grande? ¿Sí? El límite de eso quiere decir a qué número se aproxima cuando hago n muy grande. ¿Sí? Eso es intuitivamente lo que tiene que pasar. Entonces, fíjense, si yo le doy valores muy grandes a 4n sobre n más 1, eso cada vez va a ser más parecido a 4. ¿Sí? Se va a ir aproximando a 4. ¿Ok? Profe, Entonces, en realidad fuera 5. no. 4n sobre Sin n el más más 1. 1. Te faltó el más 1. Me faltó sumarle 1. 4n sobre n más 1 es cada vez más parecido a 4. ¿Sí? Después, cuando le sumo el más menos 1, ahí sí me aparece el 5. ¿Sí? Pero primero quería ver cómo funcionaba esto. ¿Okay? O sea, tienen razón con que el conjunto es 4n más 1 más menos 1 a la n, pero primero quería ver qué pasaba con el primer sumando para después ver qué pasaba con todo. Una ¿Sí? duda, ¿tendría dos límites cuando n es par o impar? Claro, ese es el problema. O sea, ese conjunto, esa asociación no tiene un límite. Porque justamente pasa eso, tiene como que se acerca a 5 o a 3, dependiendo si n es par o impar. ¿Sí? Por eso entonces el límite de esa asociación no existe, pero si yo tomo el primer sumando, sí existe y es justamente 4. Una pregunta, Sí. tipo, ¿tiene que ver algo el numerador y el denominador para saber a qué tiende? Sí, en este caso, lo que está multiplicando al n de arriba y el n abajo, si vos los dividís, te das cuenta a qué tiende. Ah, está. En este caso porque son dos polinomios de igual grado. ¿Sí? Si vos tenés dos polinomios de igual grado, arriba y abajo, te fijas qué es lo que está multiplicando al monomio más grande y los dividís. ¿Sí? Si fuese 4n cuadrado sobre n más 1, eso tiende a infinito. Si es al revés, tiende a 0. Eso tal vez vieron límites de funciones, pero no de sucesiones, entonces por eso no estoy tratando de ir de a poco. ¿Okay? Bien, entonces, intuitivamente nos damos cuenta de que el 5 tiene que ser supremo. Y el 1, el ínfimo, que es el mínimo además. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué digo que tiene que ser supremo el 5? Porque justamente el 4n sobre n más 1 es cada vez se acerca más a 4. ¿Sí? Y cuando n es par, eso me lo aumenta a algo parecido a 5. Y cuando n es impar me lo acerca a 3, pero eso no importa porque queda más chico. ¿Sí? Entonces hay que probar. Para empezar hay que probar que 5 es una cota superior. ¿Sí? Que uno es mínimo, claro, eso se lo dejo a ustedes probar que el 1 es mínimo y que todo elemento de acá es más grande que 1. Eso se lo dejo a ustedes. Bien, entonces vamos a probar que, primero, que el 5 es una cota
superior. Tenemos que probarlo. Sí, en este caso hay que probarlo. ¿Sí? Yo quiero probarlo. ¿Sí? Lo primero que podemos hacer es probar que 4n sobre n más 1 es menor o igual a 4. ¿Sí? Bueno, vamos a primero vamos a hacer así. Si ustedes se ponen a preguntar cosas en el chat, yo no puedo contestar y hacer el ejercicio al mismo tiempo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, voy a terminar primero de probar esto y después les contesto. Bien. Y esto es claro, ¿no? Bien. ¿Sí? Si yo paso multiplicando esto para acá, me queda 4n menor o igual a 4n más 1. Y eso funciona. Entonces, ya está. 4n sobre n más 1 es menor o igual a 4. Para todo n. Entonces, 4n sobre n más 1 más menos 1 a la n. Esto es menor o igual a ¿qué? A 4 más 1. ¿Sí? ¿Por qué más 1? Porque el menos 1 a la n, esto siempre es menor o igual a 1. O sea, tiene valores 1 o menos 1, pero siempre es menor o igual a 1. Esto es igual a 5 para todo n, mayor o igual a 1. ¿Sí? Entonces ahí probé que el 5 es cota superior, porque cualquier elemento de mi conjunto es más chico que 5. Para aclarar esto un segundo. Disculpe. Yo puse entonces una desigualdad 4n sobre n más 1 es menor a 4 y puse, digamos, otra abajo que es que menos 1 a la n es menor o igual a 1. Sumé y me quedó así. Sí. Está. Perfecto. Fernando. Profe, ¿no sería menor estricto? Sí. Sí, es verdad. Se puede poner restricto. O sea, si es estricto también vale el menor igual, ¿no? Pero es correcto. Lo que decís. No pasa nada. Bien, entonces ahora lo que tenemos que probar, acá fíjense, imagínense que acá está el 5. Entonces lo que tenemos que probar ahora es lo siguiente, tenemos que probar que es la más chica de las cotas superiores. O sea que si yo tengo una cota superior, ¿qué? Voy a suponer que tengo una cosa superior acá, por ejemplo algo acá, lo que hay que ver es que va a existir un elemento de mi conjunto que es más grande que ese elemento. ¿Sí? Bien. Sí, Facu, vamos a hacerlo por absurdo. Exactamente. Entonces, supongamos que vamos a llamarle C es menor a 5, es cota superior de mi conjunto S.
¿sí? Eso va a ser un razonamiento por absurdo, como bien dice Facu. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es encontrar un elemento de mi conjunto que sea más grande que esa cota que estoy suponiendo que existe, ¿sí? Bien. ¿Y cómo hacemos eso? Lo que tenemos que ver es que que 4n sobre n más 1 esencialmente tiende a 4. Bien. Entonces, 4n sobre n más 1, eso lo podemos escribir así. Sí, el viejo y querido truco de sumar y restar. Acá lo que hago es sumar y restar 4 arriba. Entonces me queda 4n más 4 por un lado y menos 4 del otro. Entonces esto me queda por un lado 4 menos 4 sobre n más 1. Bien. Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿No podríamos ver que para valores de n cada vez más grandes esto se va haciendo cada vez más chico? Entonces tendría 4. Claro. Exacto. Bien, vamos a primero suponer que n es par. Entonces 4n sobre n más 1 más menos 1 a la n, esto es lo mismo que hallamos acá, 4. Menos 4 sobre n más 1 más 1. ¿Sí? Que esto es 5 menos 4 sobre n más 1. Bien. Entonces, como decían por ahí, cuando n es muy grande, este numerito de acá es cada vez más chico. ¿Sí? ¿Sí? O sea que 4 sobre n más 1 tiende a 0. ¿Sí? Denme un segundo que ya termino de explicar esto. Entonces, fíjense, yo tenía un c que era menor estricto que 5, pero sé que existe un n par tal que ahora vamos a justamente eso, porque como tiende a 0, pasa eso. ¿Cómo podemos ver cuál es el n que tenemos que tomar? Fíjense, de acá hacemos así. Esto lo podemos expresar como c menos 5. Esto tiene que ser menor a o igual a menos 4
digo, menor a n más 1, ¿no? Si solo sí, estamos, multiplicamos por menos 1, entonces me queda 5 por menos c, esto tiene que ser mayor estricto que 4 sobre n más 1. Si solo sí, pasamos multiplicando el n más 1 para el otro lado, y el 5 menos c dividiendo, y me tiene que quedar que n tiene que ser mayor que, n más 1 tiene que ser mayor que 4 sobre 5 menos c. ¿Sí? Entonces, si yo tomo n que cumpla eso, un n par que sea más grande que 4 sobre 5 menos c, ya está, encontré un elemento que hace, encontré un elemento que está en mi conjunto y es más grande que c. ¿Sí? En conclusión, si n bien. Acá estoy asumiendo que sabemos que el conjunto de los naturales es no acotado. Cambiar de color. ¿Sí? O sea, cualquier número que ustedes me den, yo pongo otro natural que es más grande que él. ¿Sí? Eso es claro. Bien, entonces Cecilia tenía una duda. ¿Podés ir apenitas más arriba, por favor? ¿Cómo no? ¿Más arriba? Sí, creo que sí. Sí, en la página. ¿Cómo llegaste a que 4n más 4 sobre n más 1 menos 4 sobre n más 1 es igual 4 menos 4 sobre n más 1? ¿A dónde se le fue la n? Porque... Está bien, fui muy rápido. Esto de acá es 4 por n más 1. Gracias. Entonces te queda, cuando dividiste, queda eso. Creo que Manuel tenía la misma pregunta. Respondiste, Manuel, ¿qué opinas? ¿Está bien eso? Sí, yo preguntaba lo mismo. Está. ¿Se puede repasar de vuelta esto? ¿Cómo Repasar. ¿Cómo no? Manuel, te voy a sacar la manito. Ahora sí. Bueno, está funcionando lento esto. Bueno, vamos a empezar de vuelta. Entonces tenemos el conjunto este. ¿Dónde estaba? Acá. Que es 4n sobre n más 1 más menos 1 a la n. ¿Sí? Con n mayor o igual a 0. Mayor o igual a 1. Entonces, como vimos acá, el conjunto este, por un lado, cuando n es par, se va como acercando a 5. Cuando n es impar, se acerca a 3. ¿Sí? Entonces, lo que afirmamos es que que 5 es cota superior. ¿Sí? Eso fue lo primero que dije. Lo que yo quiero probar, que es algo que vemos intuitivamente, es que 5 es el supremo.
Entonces, primero vamos a ver qué es una cota superior. ¿Qué es? Cota superior es fácil, porque fíjense que 4n sobre n más 1 siempre es menor estricto que 4. Y cuando le sumo el menos 1 a la n, eso es menor o igual a... El menos 1 a la n es menor o igual a 1, entonces 4n sobre n más 1 más menos 1 a la n tiene que ser menor estricto que 5 siempre. ¿Sí? Romina, sí, eso es lo que probamos esencialmente. Ahora en el repaso lo vas a ver. Ahora hay que ver que el 5 es la más chica de las cotas superiores. ¿Sí? O sea, no hay, lo que quiero ver es que no hay una cota superior que es más chica que 5. Entonces, supongo por absurdo que hay una cota superior C que es más chica que 5. Eso. ¿Sí? Vamos a suponer que existe una cota superior del conjunto S que es estrictamente más chica que 5. Bien. Entonces lo que hice fue probar que existe un elemento X de mi conjunto S que es más grande que C, ¿sí? Contradiciendo la suposición de que C es una cota superior. ¿Sí? ¿Cómo hice eso? Bueno, primero lo que hice fue escribir a 4n sobre n más 1. Lo que hago es sumar y restar 4, cosa de que me quede un 4 menos 4 sobre n más 1. ¿Sí? Después voy a suponer que n es par, porque es donde se me acerca el 5. Con n impar se me acerca al 3, no me interesa. Entonces ahí me queda 4n sobre n más 1 más menos 1 a la n. Cuando n es par me queda 5 menos 4 sobre n más 1. ¿Okay? Como Romina dice, 4 sobre n más 1 tiende a 0. ¿Sí? Que es más o menos lo que probé. O sea, está escondido, pero probé eso. ¿Por qué? ¿Qué hago? Si yo tomo, fíjense, lo que hago es suponer, bueno, que C es más chico que 5 menos 4n más 1. ¿Sí? Yo quiero llegar a eso. Hago ingeniería reversa y llego a que, para que pase esto, que C sea más chico que 5 menos 4n más 1, lo que tiene que pasar es que n más 1 tiene que ser mayor que 4 sobre 5 menos c. ¿Sí? 5 menos c es un número positivo, por lo tanto puedo hacer 4 sobre 5 menos c. Yo sé que esto es un número positivo. En conclusión, si yo tomo n más 1 mayor estricto que 4 sobre 5c y par, entonces el c es más chico que el elemento de mi conjunto 4n sobre n más 1 más menos 1 a la n. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque el conjunto de los naturales es no acotado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tomo un elemento cualquiera, siempre hay un natural que es más grande que él. Un real cualquiera, siempre yo tomo un natural que es más grande que él. ¿Sí? Eso está en las notas, creo que está como ejercicio, pero es bien sencillo una vez que entiendan la definición de qué es un conjunto acotado y cómo se construyen los naturales. ¿Sí? Y bueno, entonces, como encontré un elemento que es más grande que ese C, eso contradice la suposición de que C es cota superior, que era lo que quería ver en realidad. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahora lo que dice? Sí, hay una pregunta en el chat que dice de Romina. No sé si se leyó. Sí, pero creo que ya se la contesté. Romina, ¿qué opinas? Está. Bien. Bueno, fue un parto esto. Pero de a poco vamos avanzando. ¿Sí? Son temas difíciles. ¿Sí? O sea, si en esto nunca lo vieron antes, en el liceo o donde sea, son temas difíciles que cuesta agarrarle la mano. ¿Sí? No se preocupen si no entienden, es natural. Y si se sienten mal, también es natural. Lo único que hay que hacer es bajar la cabeza y seguir para adelante. Bien. Camilo me pregunta, siempre en estos ejercicios de supremos e ínfimos hay que demostrar que son supremos e ínfimos. No sé. Por ejemplo, en el 5 te pregunta, en caso de que existan, determinar. ¿Qué quiere decir determinar? ¿Decir cuál es o demostrar cuál es?
yo quise hacer una demostración para que entiendan más finamente qué es las ideas que hay detrás de ínfimo, supremo y todas esas cosas. No sé si es necesario probarlo en un parcial, por ejemplo. Por ejemplo, el 7 es más o menos lo que estuvimos probando recién. Claro, pero depende. Lo que pasa es que demostrar esto es algo difícil. Fíjate todo el tiempo que me lleva. Tal vez con práctica lo pueden hacer un poco más rápido, pero tampoco es tan necesario probarlo así con tanto detalle. Porque a veces... Pero está bueno alguna vez hacerlo para entender cómo funciona, ¿sí? Bien. Bueno, Romina pregunta que si no entendemos mucho las demostraciones, pero sí entendemos cómo llegar a un resultado, si hay que preocuparnos por saber demostrar bien. Y eventualmente sí vas a tener que saber demostrar las cosas. Sobre todo para entender bien qué es lo que pasa, ¿sí? Porque, no sé, sinceramente, no sé. Yo me preocuparía, pero está. Sí, cuesta. Emanuel sí están en el EVA esto, queda todo en el EVA. Sí, es difícil probar. En principio es claro que no se le ocurre cómo porque nunca lo hicieron, pero una vez que hacen muchas veces un ejercicio, lo prueban, ven cómo se hace, no sé qué, después naturalmente les va a pasar que se van a dar cuenta, ¿sí? O sea, con práctica van a empezar a entender cómo funciona, cómo hacer las cosas, ¿sí? Nadie nació sabiendo estas cosas, salvo 2 o 3 personas que son iluminados, pero no hay que sentirse mal por no saber hacer las cosas. Vean. Bueno, el 6A es medio sencillo. Creo que esto está en las notas, a ver. El 6A hay un video incluso de un profesor que lo grabó ahí en el EVA. Velati. Vean. Francisco Carvajal creo que es el que lo grabó. Ah, Francisco está. Sí, ahora no está en el curso, creo. No sé. Después miren no sé qué hicieron con Julián. Bien. Bueno, ¿cuál quieren hacer entonces ahora? Ahora sí los dejo. Profe, ¿Alguien hizo un ruido ahí? no sé si podemos ver el 6B. El 6B. Ahí va a ser lo que estaba diciendo que está en algún lado. Me parece, ¿eh? El 6B lo probamos en la clase de teórico. Claro. ¿Con Juliana? No, yo lo probé, yo estoy con Viviana, lo tengo ahí. Si querés después te paso foto. Con Julián también lo vimos. Ah, entonces miro, gracias. Dale. No sé, el 6A te puedo decir que lo hicimos la clase pasada, o sea, ayer, pero el otro es de más antes. Acaban de subir un video del 7.
¿Quién subió un video del 7? Está muy salado esto. Que esté todo en internet ahora, ¿no? El problema es no ahogarse con todo el material que hay. Sí, Romina, el 6B es el de las propiedades de ínfimo y máximos. El 7 me dice Romina que acaban de subir un video, pero tal, le podemos mirar ese medio por arriba. Una pregunta del 9. Del 9, Dice, no, dale. solamente una pregunta. No es por el todo el práctico. Tranqui. Dice, A, B incluido en R. Quiere decir que A está incluido en B y que ambos están incluidos en R, o que pueden estar separados en R, cada uno. No, cuando pones A, B incluido en R, quiere decir que A está en R y B está en R, pero que A y B no tienen por qué tener una relación. Es simplemente para no escribir A incluido en R y B incluido en R. Es para ahorrar un poco de letras. Está bueno eso. El 9 está bueno. El 9 me gusta. A ver cómo es. Si A está dentro de B. Estos ejercicios están buenos para entender bien las definiciones, ¿sí? Romina y... Creo que había sido Panos. Me habían dicho que les costaba el tema de la demostración. A veces, si empezamos con demostraciones sencillas, una manera de demostrar estas cosas es ir a la definición, ¿sí? En general estas cosas salen directo de la definición. Por ejemplo, el 9A o 9.1A, no sé. Tenemos lo siguiente. Tenemos que A está incluido en B. Y ambos están incluidos en el conjunto de los números reales. Entonces me pide probar que el ínfimo de A, ¿cómo es? Claro. Vamos a ver, intuitivamente es claro esto, ¿no? Porque vamos a pensar que A y B son los conjuntos más sencillos que conocemos, que son intervalos, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tomo el intervalo acá, no sé, este intervalo, si es acotado, ¿cómo? Que si dice acotado solo significa acotado superiormente y acotado inferiormente, ¿no? Claro. Sí. B es acotado, Acotarse. Ahora repasamos la definición de acotado. Entonces, fíjense, si ustedes tienen, por ejemplo, el intervalo B, imagínense que es, no sé, 2, 3 o 2, 10. Y A, 1, 4. 3, 4. ¿No? Fíjense, el ínfimo de B es 2 y el ínfimo de A es 3. Es claro eso de que tienen que cumplirse esas desigualdades, ¿no? Porque acá tengo, por ejemplo, el 2, tengo el 3, 4 y el 10 por acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo que mi conjunto A está incluido dentro del conjunto B, quiere decir que cualquier elemento, el elemento más chico de B o una cota inferior de B, también tiene que ser una cota inferior de A. ¿Sí? Porque
es un elemento más chico. Es el elemento más chico de todos los elementos de B. Como los elementos de A están adentro de B, también tiene que ser más chico que esa cota. Y lo mismo para el supremo. ¿Sí? Pero eso es intuitivamente lo que pasa. Vamos a ahorrarlo. Y hacer así. Primero vamos a ver qué es el que B es acotado. ¿Alguien se acuerda de eso? Es Existe, acotado porque tiene... Sí. existe un K tal que K es mayor o igual a todo X del conjunto. Eso es acotado Y lo mismo, superiormente. exacto, y lo mismo para inferiormente, pero existe un K que es menor o igual que todos los elementos del conjunto A. Claro. Una manera de expresar eso es si existe un K positivo tal que en valor absoluto los elementos de B son más chicos que un K. ¿Sí? Con eso estás dando una cota superior y una cota inferior. ¿Sí? Que esto es lo mismo. Esto quiere decir que el conjunto B está incluido en el intervalo cerrado menos K, K. ¿Sí? O sea, que lo puedo meter en un... Que sea acotado, que mi conjunto está dentro de un intervalo. Es eso. También sí es que tenga una cota superior e inferior. Pero equivalentemente la manera más fácil de escribirlo es esta. Existe un K tal que en valor absoluto todos los elementos son más chicos que eso. Y eso para cota superior e inferior. ¿Cómo? Y eso para cota superior e inferior. Claro. O sea, K es cota superior y menos K es cota inferior. Exacto. Bien. Entonces queremos probar, por ejemplo, que el ínfimo de B es menor o igual al ínfimo de A. Entonces, recordemos que el ínfimo de B es la mayor cota inferior, perdón, de B. En particular, ¿qué pasa? ¿Quién es A y quién es B? Ahí, Romina, A chica y B chica. No necesariamente, pueden haber elementos que no cumplan eso. No pidas perdón. Bien, entonces, el ínfimo de B es una cota inferior de B, ¿sí? O sea, B es más chico, no, es más grande, perdón, que el ínfimo de B, para todo B en B. Ahora, entonces lo que yo digo es que el ínfimo de B también es cota inferior del conjunto A. Como mi conjunto A está dentro de B, entonces el ínfimo de B es más chico que A para todo A en A. ¿Sí? Porque
cualquier elemento de A también es un elemento de B. Por lo tanto, el ínfimo de B es más chico que el A para todo A en A. Perfecto. Con poner eso ya queda aprobado. Claro, entonces, ¿qué pasa? Falta un pasito. Entonces, el ínfimo de B es cota inferior. Y recuerden qué pasaba, cuál era la definición de ínfimo. Ínfimo era la cota superior más grande. Entonces, si yo sé que el ínfimo de B es una cota inferior, entonces el ínfimo de A debe ser más grande que eso. Por definición directamente, ¿no? ¿Parece un Profe, trabalengua? ¿eso se cumple si A y B tipo no son coincidentes? Porque pueden ser que esté uno tipo arriba del otro y puede Pueden ser ser que... igual, Ahí va, eso te quería decir. pero pueden ser iguales, no pasa nada, es lo mismo. Porque como es todo mayor igual, como estoy siempre tomando cosas mayores iguales, ahí estoy teniendo en cuenta que pueden ser igual. Profe, perdón, ¿podrías repetir eso de lo último que dijiste de la definición, que fue como un trabalengua? Ok. Sí, lo estás escribiendo. O sea, vamos a primero decirlo. Yo lo que digo es lo siguiente. El ínfimo de A, ¿qué es? Es la cota superior, la cota inferior más grande, o sea, es el máximo de las cotas superiores, digamos, ¿no? Las cotas inferiores. Ahora, si yo tengo que el ínfimo de B es una cota inferior de B, entonces, ¿qué pasa? También es una cota inferior de A. Eso es lo que Claro, pasa. eso es lo que acabamos de probar. Pero entonces el ínfimo de B es una cota inferior de A. Entonces, ¿qué relación tiene con el ínfimo de A? Tiene que ser menor o igual al ínfimo Mayor de o A. O sea, el ínfimo de Mayor. A mayor. Ahí va. Entonces, por definición, ahora el ínfimo de A es la mayor cota inferior. Ahí va. Como el ínfimo de A es la mayor cota inferior de A y el ínfimo de B es una cota inferior, entonces tiene que pasar que el ínfimo de A tiene que ser más grande que el ínfimo de B, porque es justamente la más grande de las cotas inferiores. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Perfecto. Bien. ¿Y vamos a aplicar lo mismo para el Supremo? Para el Supremo es lo mismo, es dar vuelta a las cosas y funciona igual. Para cota superior, ¿no es que por definición la cota superior no es más grande de la cota inferior? ¿Cómo? Por definición la cota superior es más grande que la inferior, entonces no sé qué habría que mostrar ahí. No, pero lo que pasa es que el supremo de un conjunto es la cota, que es la menor de las cotas superiores. Entonces, es como que se dan vuelta las desigualdades. Que
creo que se refiere en el conjunto mismo, no hay que demostrar que el ínfimo de A es menor o igual al ínfimo de B. ¿Cómo? O sea, perdón, que no hay que demostrar que el ínfimo de A es menor o igual al ínfimo de A, al supremo de A, porque... Ah, claro, porque sí, eso porque es claro, porque una cota inferior es más chico que las cotas superiores, ¿está bien? O sea, toda cota inferior es más chica que una cota superior. Bien, acá les doy un ejemplo. Si a ustedes les cuesta demostrar cosas, bueno, traten de hacer lo mismo para supremo de A y supremo de B. Tomen la idea que hicimos antes y escriban la demostración para el supremo de A y supremo de B con sus propias palabras, ¿sí? Pero no se lo queden en la cabeza. Agarren, siéntanse, lápiz, papel y escríbanlo, ¿sí? Está. Y también este es fácil. Este ya lo acaban de decir, ¿sí? Bien. No entendí, Verón. Ok. Después la parte 2 es dar un ejemplo donde pasan estas cosas, o sea, que el ínfimo de B, esto acá lo pueden hacer con A y B intervalos. Sale fácil. Profe, ¿te animas a mostrarme la última página otra vez? Discúlpame. ¿Esto? Eso mismo, quería copiar lo que decía y también. Ok. Dime, Romina. Y profe, en el 2, en el que estabas recién diciendo, ¿ponemos números o con letras que representen valores? Como quieras, es lo mismo. Está, pero con números se podría hacer. Perfectamente. Es dar un ejemplo nada más. Si das los Dale, números gracias. es más fácil de leer, digamos. Después, son todos menos parecidos estos. Este ejercicio, el 9, está muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque es difícil, pero no tan difícil. O sea, es difícil, pero es una manera de aplicar las definiciones y de ir tipo para adelante y para atrás con la definición, con la prueba, definición, prueba, y tratar de entender bien cómo funcionan los conjuntos. Por eso me parece que está muy bueno. Además, los resultados son importantes, ¿sí? Por ejemplo, la parte C tiene el conjunto de A más B, que es el conjunto A más B, es el conjunto de A más B, donde A está en A y B está en B. Por ejemplo, si yo tomo el conjunto A igual 1 y B, el intervalo 2, 3, que es A más B, es el intervalo 3, 4 en este caso. ¿Sí? Ese es un ejemplo bien sencillo. Si tomamos otro intervalo, por ejemplo 0, 1 y B igual, no sé, menos 1, 0, que me da A más B. A ver si se dan cuenta. ¿Cómo? Menos 1, 1. Es menos 1, 1, ¿no? Pero eso se debe a que yo sumé
0 menos 1, 0 más 0, 1 menos 1 y 1 más 0. O sea, hice todas las sumas posibles o por qué. ¿Por qué esto es menos 1, 1? Bueno, hay que Sumo, probarlo. o sea, sumo solamente los extremos o yo he entendido que esto era la suma de todas las posibles sumas, digamos. Claro. En este caso queda sencillo, pero en general hay que probar estas cosas. ¿Sí? No es tan fácil de sumar extremos. No sé si es tan fácil. Es O que de viéndolo unir. así parece que es como una unión. Claro, está bien. Vamos a cambiarlo entonces. Esto vamos a poner. Lo que pasa es que no tengo ganas de pensar mucho. No tengo preparado un ejemplo, entonces por eso estoy poniendo uno bien fácil. A ver ahí. Ahora es difícil, ¿no? Un medio 1, menos un medio, menos 1, menos un medio. ¿Cuánto da eso? Vamos a ver qué es. Menos un medio. ¿No es menos 1? ¿Cómo? ¿No es de menos No, 1? No sé cuánto es ese conjunto. O sea, para claramente va a mí ser iría de menos un medio ¿Cero? hasta un medio. menos 1. Ah, pará. Si yo tomo el 1 y le resto menos un medio, eso me da menos un medio, o sea que el menos un medio está. Si yo le hago el menos un medio más un medio, eso me da 0, por lo tanto el 0 está. Menos 1. Menos 1 más un medio da menos un medio. Y 1 menos un medio es un medio. 1 menos un medio. Entonces, ¿qué es menos un medio? Un medio. Me parece que sí. Se hago todas las sumas. Claro. El que sea cerrado o abierto, ¿cómo sería? No, eso es porque el menos un medio está y el un medio también. Eso lo es. Esto, ojo, acá lo estoy haciendo por arriba. Hay que probarlo eso. Ignacio, el menos 1 no está en el conjunto, ese es lo que pasa. Y el 1 tampoco. No puedes expresar el menos 1 como suma de un elemento de A más un elemento de B. Bueno, en particular lo que dice es que el ínfimo de A más B tiene que ser igual al ínfimo de A más el ínfimo de B, el supremo de A más B tiene que ser el supremo de A más el supremo de B. Claro, no es unión de conjuntos. Exacto. Ese es el tema. Bueno, podemos verificar si se cumple esto. Fíjense, el ínfimo de A más B, ¿qué decimos nosotros que es? Es menos un medio. Y el ínfimo de A, ¿cuánto es? Un medio. El ínfimo de B es menos 1. Por lo menos se cumple esto, por lo tanto esto seguramente está bien. Acá le pongo un signo de interrogación porque no sé si no hice la cuenta. Estoy casi seguro que es eso. Que sentarse a hacer la cuenta, no es muy complicado. Y después el supremo también, o sea, por lo menos cumple la parte 1. ¿Sí? En conclusión, traten de hacer el ejercicio 9. El martes hacemos así. Ustedes tómense su tiempo hasta el martes. Y el martes tratamos de ver qué hicieron. Si hicieron algo y si no, tal vez puedo hacer algo yo. ¿tá? Pero traten de sentarse y romperse la cabeza hasta que salga algo o hasta que tiren la cuadernola por la ventana, no sé. Pero la idea es meterlo. Profe, la semana que viene empezamos un tema nuevo. Sí, es un práctico por semana, me parece, ¿no? Sí. Ya hay un práctico 4. Que es de integrales. Este es un poco más fácil me parece. Larguísimo. Son larguísimos los prácticos, muchachos.
6 páginas, no pueden hacer eso en una semana. Bueno, ¿Cómo? ¿Ya está el 4? está oculto. O sea, están... Ah, profesores, digamos, para O ver. sea que vamos a dar integrales la semana que viene. Sí, ya empezamos con integral. Están de vivo porque hay Semana Santa. ¿Es la semana que viene? No, la otra. Pero ya la semana que viene empezamos. Y tenemos la otra, Sí, ¿qué pasa? No, pero semana que es tuvimos... Semana Santa. ¿Qué pasa? La siguiente semana Que tenés está el 4, diciendo que agarramos tenemos la turismo. próxima semana y después cae Semana Santa. O sea, el radio ese de 6 páginas probablemente nos pongan para hacer en la semana que viene y Semana Santa, entre esas 2 semanas. Ah, claro, sí, tienen Claro, como... quedan 2 semanas. Sí. Ah, sí. Sí. No deja de ser larguísimo, ¿no? Pero son dos. Claro. Bueno, claro. El tema es el siguiente. Este 9, por ejemplo, este ejercicio 3, práctico 3, ahí sí lo tienen que hacer todo. Que es de acá, ¿ves? Ejercicios mínimos obligatorios, todo práctico. Primero traten de hacer los mínimos obligatorios, después van viendo qué pueden hacer, ¿no? Pero sí, la persona que hizo los prácticos le gustan los prácticos largos, pero eso es para que tengan muchos ejemplos y puedan pensar pila. No sé si está pensado por turismo, ¿no? Es simplemente largo porque es largo. Bueno, si tienen que ir a otra clase, vayan yendo. Yo la clase la doy por terminada. Si quiere la gente que no vaya a otra clase, si me quiera preguntar algo, tenemos un rato para hacer eso. Ya, profe, cuídate. Dale, hasta luego. Gracias, profe. Arriba. Hola, hola Gustavo, yo tengo una pregunta del ejercicio 9 que explicaste. Sí. Porque quería saber si se podía hacer tipo estudiando los casos, en vez de hacerlo tipo así. Sí, vi que escribiste algo, pero no me dio tiempo de... No, sí, porque, o sea, como que lo que yo hice fue hacer como el caso en el que A estuviera contenido en B y que tipo los elementos de B fueran todos los mismos que A, entonces ahí el supremo y el ínfimo serían los mismos. Se cumple con la condición. Y después hice los casos que los elementos que están en B pero no están en A fueran mayores, menores o estuvieran contenidos en el intervalo de A, por ejemplo. Entonces se cumple con las condiciones en los 3, 4 casos que hay. No sé si... Claro, el problema ahí es que los conjuntos no tienen por qué ser intervalos. Puede ser cualquier cosa. No, sí, por eso estoy tomando en cuenta, por ejemplo, o sea, los 3 casos que hice fue los elementos de B que no están en A son mayores, o sea, mayores a todos los elementos de A, menores a todos los elementos de A, o no se distinguen, o sea, están en el medio. Ahí va. Y ahí en verdad tendría los 3 casos y se cumpliría con eso. Por las propiedades. Sí. O sea, es posible, pero no sé si es necesario hacerlo por caso. O sea, si querés hacerlo así, está todo bien, pero la demostración que yo hice... No, sí, claro, pero quería saber si capaz que estaba mal hacerlo por casos y era mejor hacerlo con la definición o algo. Yo te recomiendo hacerlo con la definición, sobre todo para entenderla y para manejar la definición bien. O sea, estos ejercicios tienen el propósito de interiorizarse con la definición. O sea, al hacer estos ejercicios, la definición te la metes bien adentro en la cabeza porque la pensás pila. ¿Sí? Si lo haces de esa otra manera, podés probarlo y está bueno pensar las cosas de otra manera. No digo que esté mal, solo que la idea del ejercicio es otra tal vez. Pero está, como Dale. quieras. No, gracias. Dale, nada.